Buenas a la raza bonita de Tulancingo por el mundo. ¿Cómo se encuentran? Todo chido, todo cool, todo excelente. Pues nuevamente aquí en uno de sus programas, o si no es que el más favorito de todos, jueves de plaza. Y pues el día de hoy andábamos acá por la Mariscantina de Mazatlán. Está ubicado aquí enfrente de nuestro siempre supermercado Cualcán. Enfrente, no hay falla. Chéquense, digo, ahorita terminando nosotros este video, vamos a degustar y vamos a hacer una transmisión en vivo. Cuando ustedes vean este video, la transmisión ya va a estar en Facebook para que entren y revisen la transmisión aquí de la Mariscantina. Pero bueno, estamos nuevamente aquí con el profe Felipe. Profe, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, aquí con el gusto de saludarlos, queridos amigos, y para compartirles algo de pasajes históricos de nuestra querida ciudad, Tulancingo de Bravo Hidalgo. Muy bien, y bueno, ya que hicimos la presentación, ya que hicimos el intro, el día de hoy me enteré por ahí de que vamos a hablar un poco sobre la historia del comercio en nuestro querido Tulancingo, ¿cierto? Así es mi querido Arturo. Y cómo, bueno, para esto nos tenemos que remontar, yo creo que a épocas prehispánicas también, no lo sé, por el tema de que, bueno, o sea, hablemos de que Tulancingo es un lugar de comercio, vivimos del comercio, donde más se mueve la economía, y pues está el famoso jueves de plaza, el tianguis, ¿no? Que de ahí viene la palabra del tianguis. Entonces, ¿cómo nace todo eso del comercio y por qué, no? Digo, la importancia de Tulancingo en el comercio por el tema de que es una ciudad de paso, vamos a llamarle. Así es. Bueno, pues todo inicia, vamos a remontarnos un poquito más allá todavía, hasta la época prehistórica, cuando llegan los primeros seres humanos procedentes del norte del país, llegan hace 14,000 años y habitan las cuevas de Huapalcalco. Ahí los arqueólogos encontraron una hacha prehistórica hecha de una piedra llamada sílex, que no existe en la región de Tulancingo. Por eso se cree que lo trajeron del norte de la República, probablemente de Tamaulipas, y es ahí donde inicia ese primer intercambio. Todavía no tenía la forma de comercio, pero digamos, el primer artefacto que nos llega es esa hacha prehistórica que servía para que el hombre pudiera destazar animales y poderlos comer. Ok, de ahí vienen del norte, llegan tal y hacen todo ese cotorreo. De ahí nace todo este bueno, digamos como el primer intercambio de algún objeto que nos llega procedente de otra parte. Okay. Posteriormente, cuando los seres humanos que habitaron Tulancingo empiezan a descubrir las minas de obsidiana de la Sierra de las Navajas y las minas que están en la que conocemos con la colonia La Cañada, las minas del Pizarrín, entonces ellos empiezan a trabajar la obsidiana. Y con esa obsidiana pues empiezan a hacer lo que son flechas para cazar los animales, también hacen cuchillos, navajas para destazar esas presas que obtenían a través de la cacería. Entonces, con esto, la obsidiana empieza a obtener, es una especie como de moneda, y empiezan a hacer intercambio, porque se ha descubierto en los hallazgos arqueológicos que la obsidiana de la región de Tulancingo ha llegado incluso hasta Centroamérica. Hasta en Guatemala han encontrado obsidiana de Tulancingo. Qué loco, ¿no? Digo, acá arriba hay, no vamos acá tan lejos, se me olvidó ahorita el nombre. Metilatla, claro, ahí sí. Eso está lleno de obsidiana. Sí, de hecho casi está lleno de obsidiana. Sí, casi toda la región de Tulancingo, también hablando de acá arriba de lo que conocemos como el Pedregal de Santiago, se han encontrado mucha obsidiana. Y gracias a la ubicación geográfica de Tulancingo y a que tenemos el yacimiento de obsidiana más grande del planeta, que es la Sierra de las Navajas, pues en Tulancingo llegaron todas las culturas, porque todos querían ser dueños de la obsidiana. Cabe mencionar que quien tenía el control de la obsidiana pues era el más poderoso, porque con eso se hacía el armamento principalmente. Sí, claro, flechas, lanzas, bueno, sí, todo este tema, ¿no? Sí. Y de alguna manera, pues, en Tulancingo, posteriormente ya que se termina todo el proceso de que el hombre deja de vivir en las cuevas, empiezan a bajar a lo que es ya la parte plana alrededor de una laguna, porque para los amigos que no conocen Tulancingo, según la historia, Tulancingo fue creado y fundado sobre una laguna, como también lo fue México Tenochtitlan en su momento. Okay. Entonces, esos hombres primitivos bajan, pero para el año 900 a.C., empiezan a entablar precisamente una relación comercial, cultural y política, social, con las culturas del Golfo, principalmente con olmecas y también con las culturas del centro de México, los que vivían alrededor de la laguna de Texcoco, hablando de Cuicuilco, Tlatilco, y entonces inicia esa fusión
ese intercambio ya de objetos. También nos llega una cultura de Guanajuato que se llama Chupicuaro hacia el año 200 antes de Cristo, llegan a Tulancingo y se hace esa conversión, esa fusión de tradiciones en cuanto a la religión, a la política, a lo social y por supuesto pues el comercio. Es ahí donde empieza a florecer. Posteriormente ya con la época en que florece Teotihuacán, que toma el control, es el imperio que toma el control de todo el altiplano central, Tulancingo se vuelve parte fundamental del imperio teotihuacano porque Teotihuacán lo que quería era crear un programa de expansión para conquistar las costas del Golfo vía Tulancingo. Entonces Tulancingo se vuelve una colonia importantísima del imperio hasta teotihuacano. la fecha es el paso, ¿no? Digo, exactamente. Más que hagan otros lugares para pasar, valga la medio rebusnancia ahí, siempre fue el paso, ¿no? O sea, si tenían que pasar por Tulancingo para llegar a esa parte del Golfo. Es que es el camino más corto, no hay otro. Entonces, gracias a eso, entonces hacia el año 200 después de Cristo, que es cuando empieza a entrar en su plenitud Teotihuacán, pues Tulancingo es cuando desarrolla más el comercio, porque en Tulancingo empiezan a converger 5 rutas comerciales que hasta la fecha se siguen manifestando en nuestro famoso tianguis. Una de ellas, como tú lo mencionabas, es unir a Tulancingo con la costa del Golfo. Sí, claro. Somos también la boca de sierra. Para entrar a la Huasteca o a varios pueblos del norte de Veracruz, norte de Puebla, pues es vía Tulancingo. La otra es Tulancingo, comunicarlo con el centro, con la capital de la República. Sí. Esa es otra ruta. Hay otra ruta que va hacia lo que es Apan, de ahí bajan hacia Puebla y salen hasta las costas de Oaxaca. Okay. Y la otra ruta es vía Pachuca, Tula, Querétaro, hacia el norte. O sea, son 5 rutas que aún se siguen manifestando y se siguen encontrando aquí. Y entonces, también desde tiempos prehispánicos, según los códices decían que los toltecas habían descubierto el pulque. Y otros decían, no, que fueron los mexicas. Y cuando vino César Lizardi junto con Florencia Müller a explorar Huapalcalco, al mismo tiempo se da un descubrimiento arqueológico en Medias Tierras, donde está el famoso Linzo Charro. Ahí estaba un entierro funerario de un sacerdote que fue sepultado con varios, sirvientes, al estilo faraónico. Pero dentro de todos esos hallazgos, el arqueólogo César Lizardi encontró un raspador de maguey que nos habla de que el pulque ya había sido descubierto desde la época teotihuacana en Tulancingo. Estamos hablando de precisamente esa época del 200 al 500 después de Cristo. Lo que convierte a Tulancingo pues en la cuna de esta bebida emblemática. Y que gracias a esto, en la época ya del porfiriato, Tulancingo se volvió una potencia económica porque junto con Apan eran los máximos productores de pulque. Claro, y en ese entonces el pulque estaba en su pleno auge, ¿no? Digo, bueno, desde antes, ¿no? Pero me refiero en esa época. Mucha gente tomaba pulque, todos tomaban pulque, ¿no? Sí, realmente la industria del pulque se viene abajo cuando se empieza a introducir la cerveza. Sí, claro. Sí. La gente ya empieza como que a hacer un lado el pulque porque resulta que era más fácil envasar la cerveza y la podías consumir en cualquier lado y el pulque pues era un poco más difícil más complicado, ¿no? El poder transportarlo a otros lugares. Entonces, pues eso fue realmente lo que acaba la industria. Entonces, gracias a eso, hablando de la época teotihuacana, Tulancingo llegó a ser el segundo tianguis más importante de la República Mexicana, precisamente por esas rutas comerciales que aquí convergen y también por el clima tan maravilloso que tenemos en Tulancingo. Entonces todo eso nos favoreció para que Tulancingo, después de Tlatelolco, tuviera ese apogeo. Y el tianguis se hacía cada 20 días. Y solamente 20 ciudades de la República Mexicana tenían derecho a tianguis y uno de ellos era Tulancingo. Y que curiosamente pierde el derecho al tianguis porque nosotros ya posteriormente, hablando del año 1400, formamos parte del Imperio de Texcoco. Pero había un rebelde, hubo un rebelde que convocó a una especie de levantamiento armado contra el Imperio de Texcoco para lograr una independencia. Y entonces, en Tulancingo, curiosamente, matan a uno de los príncipes de Texcoco, que venía a calmar la rebelión. Y entonces, en venganza, el rey Quinantzin de Texcoco nos quita el derecho al tianguis, nos castiga y nos impone a un señor llamado Tlalolintzin, que se convierte en rey, porque Tulancingo tenía su dinastía de reyes en tiempos prehispánicos, pero digamos, a partir de ese momento nos quitan el derecho de poner nuestros propios reyes y llega una persona impuesta por Texcoco.
Y en aquel entonces, ¿dónde se ubicaba el tianguis de Tulancingo cuando era cada 20 días? Ah, qué bueno ¿Cuál era Sí. la ubicación, no? Qué bueno que mencionas esto porque el primer tianguis, de acuerdo a los estudios arqueológicos de Margarita Gagiola, quien exploró pues la parte que conocemos como el sur de Huapalcalco, lo que es la colonia La Cañada, ahí ella descubre un mercado santuario en lo que es actualmente la colonia La Cañada, probablemente donde está la Plaza del Vestido. Cuando la Plaza del Vestido inicia, se ubicaba en el centro de Tulancingo, ahí por las calles de Rayón, Manuel Fernando Soto, por ahí se hacía. Pero como fue creciendo ese tianguis, dijeron, no, pues tenemos que sacarlo del centro de la ciudad. Y entonces lo mandan hacia La Cañada, sin pensar que en ese lugar se estableció el primer tianguis ya en forma, por parte de los teotihuacanos, toltecas aproximadamente. ¿Y en qué momento empieza a tomar ese rumbo hacia 21 de marzo? ¿No? O sea, que 21 de marzo sea ahí parte como de... Digo, no se pone el tianguis, pero, o sea, sí y no. Pero esa ruta de tanto comercio. Lo que pasa es que Tulancingo era muy pequeño en esos años, hablando pues ya de la conquista. Principalmente se han encontrado hallazgos arqueológicos en pleno centro que nos habla de que ya había ahí alguna especie de tianguis no tan importante como el que teníamos en La Cañada. Sin embargo, pues ahí Fray Juan de Padilla en 1528 funda la primera manzana. Se supone que el primer tianguis que existió fue en donde hoy se encuentra el Parque Benito Juárez. El Parque Juárez, ahí es donde inicia, porque esa era la plaza principal de Tulancingo. Cuando se funda una ciudad colonial, primero se construye lo que es el centro religioso, en este caso el complejo conventual donde actualmente está la catedral. Enfrente de esa primera manzana conventual se construye todo una plaza, la Plaza Mayor, y del otro lado, del lado poniente, se coloca el poder político, en este caso la primera alcaldía. A los costados se colocan los mercaderes y de esa manera en el centro, en esa plaza, es donde se hace el intercambio comercial. Trueque, ¿no? El famoso trueque en aquel entonces. Entonces, así es como se va definiendo el primer tianguis. Tianguis, que en náhuatl significa mercado, lugar de intercambio. Entonces, hacia el año 1870 aproximadamente, los comerciantes que estaban ahí se vieron afectados porque el presidente en turno, llamado, parece que era José... ¿1870? Sí, José Fernández Montoño. Bueno, un poquito antes. Estaba Benito, estaba Benito Juárez todavía ahí, todavía no moría, porque Benito Juárez murió en el 72. Sí, por eso te digo, no existía el Parque Juárez, o sea, era una explanada. Sí, claro, porque Benito Juárez todavía no había muerto. Sí, exactamente, y era gobernador, era presidente claro, de la República. Sí. Entonces, lo que sucede es que el tianguis se hacía ahí, pero un presidente, no me acuerdo si era José Fernández Mondoño o José Lorenzo Cosío y Quintanilla, dice, me dejan muy sucio el centro de la ciudad, voy a quitar estos comerciantes y los voy a trasladar a un lugar llamado la antigua plazuela del Conde de Orizaba, que es actualmente donde se ubica el mercado municipal Gilberto Gómez Carvajal. Entonces los comerciantes se enojaron porque lo estaban sacando del centro. Imagínate, los mandaron a donde está actualmente el mercado. Nada más para que te des una idea de qué tan pequeño era Tulancingo, que caminabas una cuadra y ya estabas fuera del cuadro. Sí, porque los trasladaron, son 2 cuadras el movimiento que hicieron. Y donde es el actual mercado, antiguamente era como una especie de zócalo, era una plaza que era del conde del Valle de Orizaba que vivió en Tulancingo. Y entonces ahí es donde se empieza a construir ese primer mercado. Ya no los dejaron colocarse en el centro porque pues dejaban todo muy sucio y desordenado. El tianguis se hacía... o sea, era un tianguis muy parecido, quiero suponer, en aquel entonces como el que se hace en Acazuchitlán todavía en el centro de la ciudad. Ajá, exactamente. Algo parecido, así quiero suponer. Así, eso se hacía ahí, mientras, cabe mencionar que el Parque Benito Juárez se inauguró hasta que colocaron ya el monumento, el cual fue inaugurado el 16 de septiembre de 1908. Pero antes de eso era una explanada llena de tierra, era un terreno. Sí, claro. Que se ocupaba, pues, y se llamaba Plaza de Armas porque cuando nos invadían algunos bandoleros o algunos ejércitos o tropas, se tocaban las campanas de la catedral y toda la gente salía ahí con sus armas.
con machetes, con pistolas. Con lo que hubiera. Por eso se llamaba mano. Plaza de Armas, porque ahí es donde se convocaba a la gente. Convocaba y la raza llegaba ahí. A la ciudadanía. Entonces, así es como surge el famoso tianguis, lo mandan hacia el mercado y posteriormente pues el mercado fue insuficiente para la cantidad de comerciantes, porque no solamente no son comerciantes de aquí de Tulancingo solamente, sino nos llegan de todos los alrededores. O sea, nos llega de la Huasteca, nos llegan del norte de Puebla, del norte de Veracruz. O sea, aquí sigue existiendo ese comercio. Entonces, no, desde a la fecha, ¿no? Como no cabían todos ahí en ese terreno, pues empezaron a instalar muchos en la periferia. O sea, como tú dices, sobre 21 de marzo o sobre lo que es Chávarri. Chávarri. Bueno, entonces, pero en Chávarri sí es el puesto bien, o sea, ahí sí bien la para plaza. 1940, 45, los presidentes municipales se dieron cuenta que empezaba Tulancingo a desordenarse. Y entonces había un terreno baldío donde actualmente es el mercado Benito Juárez. Y entonces todos esos comerciantes que estaban invadiendo las calles, llegaron a un acuerdo con ellos y los meten a ese terreno baldío. Okay. Porque no existía el mercado como tal. Y entonces se empiezan a organizar los comerciantes allá adentro y crean el mercado Benito Juárez hasta 1967, que es cuando se crea. Y entonces así es como nace el primer mercado. Ya en forma se establece por 1968 aproximadamente se hace un primer intento donde nada más eran las puras bardas y adentro ponían sus lonas y todos los no, comerciantes. No estaba la estructura, nada. Hasta que el 27 de enero de 1949 llega el presidente Miguel Alemán Valdés a inaugurar el mercado municipal Gilberto Gómez Carvajal, y según se cuenta que parece que de una ciudad de Puebla tomaron el molde para hacer este mercado, que es uno de los mercados más bonitos de la República, porque si tú analizas lleva muchos tragaluces, de modo que todo el tiempo está iluminado el mercado. Es correcto, no es oscuro. Sí, y cuando uno ve las fotos antiguas de cuando se está inaugurando el mercado, la verdad el mercado es impresionante, es muy bonito, a pesar de que es sencilla la arquitectura, pero muy bonito, ¿no? O sea, sí, bien. son muy padres las arquitecturas del mercado aquí, me gustan, sí. A mí sí me gustan. Sí. Entonces, es así como se desarrollan nuestros dos mercados y el tianguis, que ahora es un exitazo, que es la Plaza del Vestido. Esa Plaza del Vestido data de aproximadamente hace 37 años, cuando un señor llamado Crescencio Juárez, junto con otros comerciantes, crean ese proyecto. Cuando dijeron, vamos a sacar el tianguis de ropa de la calle Manuel Fernández Soto y Rayón, y lo vamos a mandar allá por la ciudad camión, dijeron, va a ser un fracaso. ¿Eso en qué año fue? Hace 37 años. Ahora entiendo por qué yo no recuerdo una. Yo digo, es que por más que trato de recordar la Plaza del Vestido ahí en, ¿qué? Fernando Soto y Rayón, digo, sí. No me acuerdo, sí, claro, hace 37, no, tengo sí, hace 37 aproximadamente. Tengo 35, entonces sí, claro, ya cuando yo nací pues casi, estaba... casi 40 años ya sí, estamos hablando pero estaba yo en no, 35, faltan 5 años para los 40, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, pero o sea, estamos siendo ya casi 4 décadas. Sí, claro, sí. Y entonces, pues mucha gente no confiaba porque decían, no, pues ¿quién va a ir hasta allá? Cuando se hizo la central camionera allá en tiempos de José López Portillo en los 80s, decían, pues ¿quién va a ir por allá? Y ahora eso está así. Sí. O sea, entonces el proyecto ha funcionado porque, ¿qué crees? El tianguis lo volvieron a regresar a su lugar original sin que ellos supieran. Sin querer, nada, ¿no? Nada de eso. Pero yo creo que de alguna manera, pues como el agua, ¿no? Que busca su... ¿Causa original? Su causa original. Yo creo que, bueno, no sé, ¿no? Puede ser, ¿no? De alguna manera... El hecho de que, ok, lo trajimos al centro porque en el momento era lo ideal y porque de alguna manera creo que Tulancingo es muy céntrico en el aspecto de que nos gusta mucho esa comodidad de que todo esté en el centro, ¿no? Claro. Pero así conforme va creciendo, se dan cuenta que uno lo tienes que ir alejando porque no puedes meter todo en el centro para toda la vida. Digo, si se queda del mismo tamaño el lugar, de personas y toda cantidad de personas, pues posiblemente, pero pues esto se va expandiendo, entonces... sin querer, pues el hecho de que estuviera en el centro lo sacan y dicen, ¿a dónde? ¿No? Yo creo que el mismo comercio llamó a decirle, Carmen, este es el lugar porque es un lugar donde va a llegar gente, tal, y pues si estuvo ahí es porque siempre fue un buen lugar, ¿no? O sea, sí, exacto, y si te das cuenta es la entrada, o sea, bajando por el Abra, pues entras y el primer punto que topas es ese. O sea, claro, entrando de las costas. Y toda la gente que viene de allá, que viene de Chignahuapan, que viene de Huachinango, que vienen de Zacatlán, bueno, de Pahuatlán, de Oney, Joni, como le quieran ustedes llamar, pues entran por ahí, ¿no? O sea, es su entrada, la verdad. Claro. Y pasan y ahorita ya en épocas decembrinas, pues Plaza del Vestido, vámonos, pasan ahí luego, ay caramba, yo ando cayendo. Ya pasan ahí y está perfecto el lugar, ¿no? Digo, eso en jueves, eso está ahí
la rebambaramba, se arma la rebambaramba ahí de gente, porque sí es una cantidad brutal de personas que entran ahí, ¿no? Pero es por esa gran tradición que hemos tenido desde tiempos prehispánicos que Tulancingo, cuando pertenece al reino de Texcoco, hablando del año 1480 aproximadamente, cuando estaba reinando el célebre rey Nezahualcóyotl, Tulancingo tenía que pagar con el tributo con mantas de algodón. Aquí se hacían también los famosos escudos que utilizaban los guerreros, hacían trajes para los militares. O sea, Tulancingo desde tiempos prehispánicos ha tenido una importante vocación textilera. Lo que con el paso del tiempo, pues después de la conquista, cuando se establecen las haciendas, empieza a fluir lo que son las fábricas textiles y que alcanzan su apogeo cuando don Gabriel Mancera, el gran empresario hidalguense, funda la primera fábrica textil ya en forma en 1867, llamada La Esperanza. Y con eso empiezan a surgir otras fábricas como Fábrica Los Ángeles, la Fábrica San Luis, Fábrica Santiago Textil, y hacen que Tulancingo se convierta en la primera potencia textilanera del país. Aquí se producía el 25% de lana y se le daba empleo a 2,500 obreros en su época de plenitud. Sí, claro, y era una cantidad, digo, el 25% de todo el país. De lana. Es mucho, o sea, es mucho. O sea, en una sola zona, ¿no? Sí. O sea, es mucho, la verdad es mucho. O sea, hablamos de todo el país 100% Excel. Y no tenemos idea de realmente la cantidad exacta. El otro día platiqué con un industrial, dueño de algunas fábricas antiguas, me decía, no, es que Tulancingo llegó a tener 320 y tantas fábricas, algo así. Yo le decía, no, le digo, yo tengo un registro de que son como 22, no. Dice, esas son, digamos, las enormes. Pero había telares que la gente tenía en sus casas, 2, 3 telares. O sea, muchas casas funcionaban con mini fábricas. Ok. Entonces, no solamente es eso, de hablar de las grandes fábricas que manejaban. Sí, no, las personas que vendían, o sea, sí, no, que hasta la fecha. Que tienen exacto, siguen maquilando la ropa. Allá, estamos hablando de 20 y tantas fábricas como tal, ¿no? Pero de talleres ya sería... domésticos, digamos. Sí, ya son más. Entonces, se hablaba de más de 300, yo me quedé sorprendido, ¿no? Entonces, estamos hablando solamente de lo que es la parte industrial. Ahora, si hablamos de la parte en la que llegan los españoles y nos traen el ganado, por ejemplo, nos traen las vacas, nos traen todo lo que son los borregos, pues Tulancingo se convierte en un poderoso productor de ganado y de la cuestión agrícola. Entonces, gracias al ganado, también Tulancingo se convierte en la segunda cuenca lechera del país por la cantidad de lácteos. Incluso se decía que, no sé si se producían 2,000 litros diarios de leche, pero el chiste de que Tulancingo llegó a hacer alianza con empresas importantes de leche. O sea, llegaban los trailers y las pipas a llenarlas de leche. Y llegó Tulancingo a tener, no me acuerdo si más de 2,500 o 3,000 cabezas de ganado. Y no sé si hasta la fecha, ¿no? Haya por ahí empresas que sigan trabajando con... Sí, pero ya el problema ya no es como antes, ¿no? El problema fue cuando la leche la empezaron a traer de otros países y nos llegó la leche en polvo y, o sea, se vino abajo todo. Y redujo precios para... Sí, nos afectó mucho, ¿no? Por los 80s, 90s es donde sale... Imagínate lo que cuesta criar una vaca desde que es pequeñita. Sí, desde cero, ¿no? Desde el becerrito, pues. Entonces, imagínate, pues, todos los cuidados que le debes de dar a una vaca y para que, no sé, cuántos litros pueda producir. O sea, no es reditable ya el poder mantener un rancho de vacas. Todo eso pues se vino a la baja. Bueno, Tulancingo tuvo esos apogeos y aún así los quesos que se producen en la región, hablando de Acatlán, que es la región más cercana, es de los quesos más ricos que existen. Sí, no, para mí es la fecha que los quesos acá de Acatlán son... Y de la región, ¿no? Sí, hablando de la región, porque en Tulancingo también se siguen produciendo. He tenido la oportunidad de probar quesos de otras partes del país, inclusive en otras partes del mundo y, híjole, no, la verdad es que acá sí... Sí, no estoy diciendo que no he probado quesos ricos, claro que sí, pero en general, llamémosle como el queso del día a día, ¿no? Como el panela, el Oaxaca, tal, que todo que lo tenemos como en el día a día, ¿no? Sí, digamos que el de Tenate, que es algo... el de Tenate, pero el de Tenate es chistoso, el de Tenate es muy de acá. Sí. Es muy de acá porque tuve la oportunidad de tener, bueno, tengo amigos de Chilangolandia, ¿no? Por allá, todos, saludos a la raza de la Ciudad de México. Y que un día estaba yo hablando con unas amigas y no sé qué, tal, ya tiene tiempo, ¿no? Pero, oye, no, pues, ¿saben qué? Un queso de Tenate se me antoja, ¿no? Y dice, no, tú nos estás vacilando, ¿verdad? Nos quieres vacilar, nos quieres alburear. Me dice, le digo, no, es en serio. Dice, ¿qué queso de Tenate? Ni qué no digo, pero ¿cómo no lo van a conocer? No, o sea, pero para mí es como muy normal el queso de Tenate. Entonces ya busco queso de Tenate y les digo, vean,
No, sí, no, es que ya conociéndote, no sé qué, no, bueno, ya, no. Digo, no. Entonces, el queso de Ternate es muy de acá y es delicioso. O sea, a eso me refiero, y que no son baratos aparte, ¿no? O sea, aunque son quesos, digamos, o sea, yo les llamo personalmente como los quesos, insisto, que tenemos en el día a día del súper, tal. Ese tipo de quesos, comparándolo en otros lugares, no tienen ese sabor, esa delicia en realidad, ¿eh? No. Pero bueno, si no nos emocionamos, Sí, seguimos hablando de pero quesos. hablando de la gastronomía, precisamente cuando llega la cultura de los europeos, en este caso de España, la situación es algo interesante, esa fusión de la gastronomía prehispánica con lo que traen los españoles, porque en el momento en que se da la caída de México Tenochtitlan hay una leyenda donde dice Hernán Cortés, para festejar, le dice a los soldados, vamos a matar unos puercos, vamos a asarlos. Y le dice un soldado, oiga, capitán, pero pues no hay trigo para pues, hacer unos panes y poder comer. Y dicen los tlaxcaltecas, no se preocupen, nosotros les damos las tortillas y les ponemos la salsa. Y ahí nace el famoso platillo que conocemos como las carnitas. Aunque las carnitas se dice que son originarias del estado de Michoacán, realmente las carnitas que se comen en Tulancingo es algo fabuloso, junto con la barbacoa, que es un platillo también prehispánico, que ya se hacía con otros animales, pero cuando llegan los españoles es cuando se echa el borrego. Entonces las carnitas y la barbacoa, la verdad, yo he comido en otras partes de la República, pero no es por defender a Tulancingo, pero esos dos platillos se comen riquísimos en Sí, claro, en tu ciudad. ese tema gastronómico es otra historia, el tema de lo que yo siempre digo, la sazón de Tulancingo, por algo somos pueblo con sabor, sí, no es solo porque tengamos el guajolote y la barbacoa, ¿no? Porque tal vez más allá de eso, Tulancingo como tal, Tulancingo más gastronomía tal vez no tenemos como tal, así como el guajolote y la barbacoa, pero en cuanto a la sazón, me refiero a la sazón. Sí, exacto. Comer aquí en Tulancingo, en cualquier lugar, es delicioso. Y barato. Y barato, claro, y barato. Y el hecho de, o sea, insisto, alguien que quiera abrir un negocio en Tulancingo de comida, tiene que pensarlo muy bien en el aspecto de que tiene que ser bueno, bonito y barato. Sí. Y para muy poder bueno, competir. sobre todo. Sí, porque si no, no. Si Sí. no, no. Y aquí, por ejemplo, retomando el tema del comercio, algo que debemos que mencionar, que hubo 3 o 4 comunidades extranjeras que desarrollan a plenitud en lo que es el comercio en nuestra ciudad. Por un lado, nos llega la comunidad libanesa, con las familias Laces, con los Vitar, con los Agüed, entre otros. Por otro lado, nos llega la comunidad española, nos llega la comunidad francesa, incluso también hubo una comunidad japonesa que es la que se encarga de hacer todas las hortalizas, enseñarnos a mejorar la producción de hortalizas de la región. Entonces, esas 4 comunidades de extranjeros nos ayudan a detonar, porque hay que recordar que la vocación de los libaneses o de los árabes, pues es el comercio. Ellos son los que nos ayudan de alguna manera a expandir más nuestro comercio en la región. Y los españoles pues también traen un buen capital junto con los franceses que hicieron fábricas, hicieron grandes comercios, entre ellos hablar del Bazar Universal en su época de oro, hablar de la ciudad de Londres, de comercios que incluso mucha gente de la República Mexicana venía aquí a comprar porque esas tiendas vendían productos traídos directamente de Europa. Sí, claro. O sea, por el comercio tan grande que se manejaba en Tulancingo. La fábrica incluso San Luis también. había una mueblería llamada el Centro Mercantil ahí en Zaragoza, cerca del Parque Juárez, donde vendían muebles traídos de Europa, especialmente para las haciendas, para las casas de los hombres ricos. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, esa es la historia de nuestra ciudad, que es de vocación comercial. Dicen que el día que quiten el comercio de Tulancingo, pues nos volvemos pueblo fantasma. Pero en realidad, Tulancingo es una ciudad con muchas bondades y gracias a esa ubicación geográfica, a este clima maravilloso, pues aquí es donde sigue y seguirá fluyendo por muchos siglos, yo creo que el comercio. Es correcto. Mira, ahorita esto es importante lo que menciona para poder seguir comentando posiblemente en los siguientes capítulos. El comercio, ¿no? Que si le quitamos a Tulancingo el comercio, Tulancingo se vuelve un pueblo fantasma y muy seguramente sí. Pero hay algo que sí, que creo que debe de adoptar el comercio y que debe de aceptar el comercio de Tulancingo en general, es que está evolucionando el comercio. Claro. A nivel mundial, así es. No nada más a nivel estatal o a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y debemos de adaptarnos a esas nuevas modalidades, porque si no,
no es que desaparezca el comercio, sino que van a llegar nuevos comercios que van a borrar comercios que ya existían en Tulancingo y por no querer evolucionar, ¿no? Sí, a través de del mundo digital. El mundo digital. Y ya todas las ventas ya son por internet. Internet, no estoy diciendo, digo, si tienen la oportunidad de tener el lugar físico, qué chido, pero la gente ya debemos de entrar al mundo digital, Facebook, Instagram, TikTok, ¿sí? Ya el hecho de antes a la hora de contratar un publicista, ahora es contratar a un community manager, ¿no? Que te maneje tus redes sociales. Si tú no puedes, porque es una talacha, ¿no? Hay que chambearle. Uno que siempre está en las redes sociales, pues yo sé, es todo el día estar en el celular. Cuando te das cuenta son 3, 4 horas que ya estuviste ahí publicando, Entonces comprendo, ¿no? Pero pues espero que podamos continuar hablando del comercio y llegar a ese punto, ¿no? De cómo ha ido evolucionando y llegar al tema de, bueno, vamos a apoyar igual a la raza para que se anime la mayoría a dar ese cambio y esa evolución en la nueva vida, porque gracias a la pandemia igual esto dio un boom más fuerte de lo que fueron las redes sociales. Así es, pues otra vez llegamos al final de este capítulo de Tristemente. sobre el comercio en nuestro querido Tulancingo. Muchas gracias, profe, muchas gracias. Y pues muchas gracias a la banda de Maris Cantina de Mazatlán. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Tulancingo para el Mundo en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Ya lo he mejorado, ya lo hablo más rápido, ¿no? Ya lo hablo más rápido sin trabarme. Igual, por favor, sigan al Güerazo José, al Güero, por favor, en Facebook, Instagram y TikTok. Muchas gracias a nuestro patrocinador, Academia Gastro Callejón. Muchas gracias. Igual nuevamente gracias a Maris Cantina de Mazatlán y síganos en nnptool.com, nuestra productora. Ahí va a haber mucha información. A los nerds, tragos y villanos, váyanle a dar mucho amor, que están bien cotorros sus podcasts. Ahora sí, nuevamente, profe, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Arturo, como siempre, por permitirme compartir algo de nuestro patrimonio cultural, histórico, con toda la gente bonita que nos sigue a través de esta hermosa página. Pues muchas gracias. Pues nuevamente muchas gracias a la banda que aquí nos vino a ayudar. Patch, el buen Dava Osfer, muchas gracias y abur.